Continuando con nuestros podcasts sobre, ¿verdad?, menopausia y, como dice su nombre, y osteoporosis. Hoy contamos con la presencia de nuestro amigo ya de mucho tiempo, ¿verdad? Muchos años. Casimiro Velasco, endocrinólogo. Pero lo quisimos traer en el día de hoy para que hablemos fundamentalmente sobre densitometría, porque el doctor Casimiro Velasco es toda una autoridad en nuestro país en lo que es de densitometría. Si no es que nuestro primer densitometrista clínico certificado en mi país, si me equivoco me corriges. Es cierto. Ya, porque hace muchos años que nos llegó, cuando no se hablaba de calcio, de vitamina D ni de osteoporosis, el doctor Casimiro Velasco en su regreso de España ya hace muchos años se puso las pilas y ha mantenido, a pesar de que es endocrinólogo, fundamentalmente trabajando en lo que es osteoporosis y aportando muchísimo más en lo que es densitometría. Entonces, precisamente es en donde nos vamos a enfocar, porque como decía en otro podcast que hablábamos con ortopedia, esto de la osteoporosis es un tema multidisciplinario, en donde confluyen muchas especialidades, porque que la osteoporosis es un problema de un origen, como decimos en medicina, primario o secundario. Es decir, que puede ser debido a múltiples causas, que aunque la principal razón de ser de la osteoporosis es debido a la edad y a la falta de hormona, en el caso de la mujer por la menopausia, pues también el hombre la padece y muchísimas condiciones médicas pueden influir para que entonces se tenga un proceso, se desencadene un proceso que acelere la pérdida de hueso y que se termine teniendo osteoporosis, y con ello lo que trae como consecuencia la osteoporosis, que son las fracturas. Pues la osteoporosis habla a través de las fracturas, y esto entonces, dependiendo si son fracturas a nivel de columna o a nivel de cadera, va a tener una morbilidad, una discapacidad o incluso una posibilidad de muerte muy elevada, mucho más elevada de lo que cualquiera de nosotros pudiéramos considerar. Así que, Casimiro, gracias de nuevo por tu presencia acá. Y quisiera pues irme directamente, como decíamos, que quería sacarte provecho y para hablar sobre la densitometría. ¿Por qué quiero aprovecharlo? Porque es que en la osteoporosis el diagnóstico fundamentalmente se hace con lo que llamamos en medicina un estándar de oro. ¿Cuál es el estándar de oro? La densitometría, que es un equipo de rayos X, pero que no necesariamente porque sea un equipo de rayos X, el diagnóstico tenga que hacerlo un radiólogo. Porque como hablaba en el otro podcast, la osteoporosis no es de nadie. Es multidisciplinaria. Entonces, lo mismo ocurre con el estudio de densitometría. Y a ver, Casimiro, a ver si tú me ayudas un poquito, porque ya me entiendes, sabes a qué me estoy refiriendo, pero me gustaría que con tus palabras explique, le dé continuidad con mi idea de esto, porque aquí en la densitometría se necesita un técnico, que es el que se entrena para que posicione al paciente, lo ponga así, lo ponga así. Y obviamente el médico, el densitometrista, es el que va a firmar, va a certificar, va a confirmar que el estudio esté bien realizado y va a avalar el diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Porque eso es lo que yo veo y me imagino que también y tú igual lo ves. Aunque tú haces tu densitometría, pues te llegan pacientes con densitometría hechos en otros centros. Y de seguro que a ti te pasa lo mismo que a nosotros, donde vemos errores garrafales. Y si tenemos un mal estudio hecho, entonces tenemos un mal diagnóstico, ya sea que niegue que se tenga osteoporosis cuando la tenga, o lo contrario. Entonces eso trae problemas. ¿Qué tú tendrías que decirme al respecto, mi estimado? Sí, en efecto, un placer compartir contigo temas como este, Ascanio. Mira, en efecto, la densitometría ósea es el gold standard, ¿no? Es el estándar de oro en el diagnóstico de la osteoporosis. Lo ha sido siempre y sigue siendo ese gold standard a la hora del diagnóstico. Es una técnica que trabaja a través de rayos X con una energía dual, dos rayos, uno mayor y otro menor intensidad, que permite demarcar las diferentes densidades en el hueso y que obviamente nos permiten saber qué cantidad de mineral óseo tiene esta persona. Es una prueba que tiene una seguridad de casi un 99%. Excelente.
pero tiene sus issues, ¿no? Tiene sus matices, porque necesita de un buen posicionamiento a la hora de realizarse la técnica y necesita una buena interpretación. Y finalmente una segunda interpretación, que es la que da el médico en su clínica. Porque para hacer una densitometría hay que posicionarlo. Eso no es una fotografía como muchas personas creen, ponte ahí y pasa la máquina, no. Ese brazo de energía dual necesita que el paciente tenga una posición específica para poder diferenciar el área que queremos estudiar, sobre todo, Ascanio, cuando se va a hacer una comparación futura. Entonces, una posición muy peculiar, muy particular, y que un buen técnico se supone que debe de saber. Y que si no se cumple con esa posición, entonces podríamos tener un mal estudio. Un resultado falso. Entonces puede ser que des un diagnóstico mal dado en términos de que diga que no tiene osteoporosis cuando sí la hay, o viceversa. O sobre todo, porque es una prueba que no solamente sirve para el diagnóstico de la osteoporosis, sino también sirve para darle seguimiento al tratamiento. Y eso quizá lo más importante. Entonces, cada vez que repetimos la prueba diagnóstica, en la prueba diagnóstica tenemos que tener un posicionamiento similar. Es importante. Lo más parecido al anterior, o sea, lo más perfecto posible. Incluso hay dos grandes marcas a nivel mundial, que son las más avaladas por todas las instituciones mundiales, que es la marca Hologic y la marca Lunar. Incluso hay que saber, porque cada equipo requiere de un posicionamiento y lo que llamamos en técnica un ROI, una puesta de las diferentes áreas en posiciones diferentes. Para complicarle un poco la situación a los que no saben de densitometría, equipos diferentes y el posicionamiento es diferente y lo que se busca con cada equipo ligeramente es diferente. Es diferente. De todas formas, no es que la diferencia sea abismal, pero sí es bueno tomarlo en cuenta, sobre todo a la hora de que la densitometría llegue al médico y el médico tenga que darle un visto bueno, primero al posicionamiento que se ve, porque la imagen que se ve en el reporte densitométrico es la verdadera imagen del hueso, es el hueso. Siempre he dicho que eso es una radiografía digital, la que tenemos de esa área. Incluso si hay una fractura pudiera verse. Y en efecto, podemos definir cuando hay aplastamientos vertebrales y cuando no lo hay. Pero lo importante es saber que es el gold standard en el diagnóstico, que necesitamos excelencia en la técnica o el técnico que realice la prueba, excelencia en el médico que haga el análisis, porque hay que definir las áreas anatómicas de los diferentes huesos, saber identificar cuál vértebra es la quinta, cuarta, tercera, primera. Hay personas que tienen 6 vértebras lumbares, hay personas que tienen 4 vértebras lumbares y hay personas que tienen, la gran mayoría, 5 vértebras lumbares. Entonces, a veces, al no coger la vértebra correspondiente a la que tenemos que tomar, pues tenemos resultados erróneos. Y más cuando eso se modifica de un año a otro. O sea que, como tú señalas, es importante tener un buen técnico que sepa cómo hacer el estudio, un buen médico que interprete esa densitometría, que puede ser un radiólogo o puede ser un clínico, como en el caso tuyo. Tú no eres radiólogo, sin embargo, eres toda una autoridad, no solamente nacional, sino mundial en densitometría. Porque la densitometría no es, aunque es un equipo de rayos X, no necesariamente es para los radiólogos. Entonces, algo importante, precisamente por eso la Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis, conjuntamente con la Sociedad de Endocrinología, Fisiatría, Geriatría, Reumatología, vamos a tener un curso de entrenamiento en lo que es osteoporosis y densitometría. Porque es importante, es fundamental que cada uno de nosotros como clínicos, o por lo menos aquellos que nos dedicamos, que nos gusta la osteoporosis, que vamos a ver a pacientes con osteoporosis, que vamos a decidir tratarla, pues debemos de estar bien, con un buen conocimiento sobre densitometría. Y porque si no, entonces las referimos a quien sí se dedica a eso. Es importante entender que parte del objetivo central de este curso no es precisamente, pueden salir
técnicos o médicos avalados para hacer densitometría o para interpretarla. Pero más que nada es para que el médico sepa entender lo que tiene en las manos. Que puede empoderarse, incluso decir, este estudio, aunque fue hecho en un centro tal, no está bien hecho, déjame llamar al centro. Y tiene que tener criterio, Exacto. Porque no se trata de dar medicamento por osteopenia o dar medicamento para osteoporosis, porque eso en absoluto no es lo mismo una osteopenia de menos 1.1 a de menos 2.4. Exacto. No es lo mismo tener una osteopenia menos 2.4, eso lo entienden los médicos muy bien, en una persona de 52 años que en una persona de 82 años. Exacto. No es lo mismo si fumas, si no fumas, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, que son factores de riesgo. Si toma medicamentos deleterios para el hueso, como son como la cortisona, como son los medicamentos para la tiroides, para las convulsiones, en el caso de los epilépticos. Exactamente. Entonces, son muchos los criterios que hay que sumar. Y simplemente hay que tratar de querer entender la patología para que, como yo siempre he dicho, a la hora de tratarlo sea divertido para nosotros, porque sabemos lo que estamos haciendo y no estamos dándole. Yo creo que ese es el objetivo del curso, ¿no? Sí, claro. La idea del curso es que nos empoderemos un poco para que podamos tener un mejor criterio, para poder saber ante qué paciente estamos, cuándo decidir dar tratamiento o no y cómo de seguimiento. A propósito, como la densitometría es un estudio de rayos X, esto a veces preocupa mucho a los pacientes, el estudio de rayos X y que si eso no es bueno para la salud. En ese sentido, ¿qué tú me dices sobre este tipo de estudio y cada qué tiempo? Porque, por ejemplo, la mamografía, que se hace cada 2 años, dependiendo de la edad, o cada año, o a veces se manda a repetir cada 6 meses. En el caso de la densitometría, ¿qué tanta radiación, qué tan perjudicial pudiera ser que le estemos repitiendo este estudio cada cierto tiempo? Que me gustaría saber cada qué tiempo se debe de hacer. Y esa preocupación que pudiera tener una paciente sobre si ese estudio puede perjudicar o no. Eso está ya más que bien conocido y estudiado. Son 2 rayos tenues. Y están más atenuados porque el equipo per se tiene una parte que se llama colimador. Ese colimador es el que se encarga de atrapar los rayos y no dejar que se expandan. Entonces, por eso es que los técnicos y los médicos que trabajamos con densitometría no necesitamos protección. Ah, sí, o sea, es tan poquita la radiación que ni siquiera usan protección. Tú coges más radiación en un vuelo Santo Domingo, Nueva York, que la que tú coges con una densitometría. Okay. O sea, eso no es problema. No debe ser una preocupación. No es una preocupación, aunque está regulado ya actualmente. ¿Y cada qué tiempo es que se debe de repetir para fines de seguimiento? Porque tú señalabas que la densitometría, una es para hacer el diagnóstico y luego también es para ver cómo va el tratamiento, si va evolucionando bien o no. Entonces eso me gustaría saber cuáles son los criterios o cada qué tiempo habría que repetir este estudio. Mira, la primera parte sería cuándo hacer la densitometría en una primera ocasión. En el caso de la mujer, yo diría que los 50 años pudiera ser un punto de partida hablando de salud pública global, aunque aquel... Perdón que te interrumpa, porque resulta que ese punto lo tratamos cuando estuvimos hablando con ortopedia. Y es que una cosa es los lineamientos de las sociedades que se rigen en países desarrollados donde tienen una buena cobertura, pero donde además las coberturas son muy costosas. Entonces, si a veces revisamos lineamientos de algunas agencias o sociedades y nos hablan de que debemos de comenzar a hacer la densitometría a partir de los 65 años. Y precisamente eso yo resaltaba de que no necesariamente es así, porque entonces tenemos nosotros que determinar cuáles son esos factores de riesgo, porque hay osteoporosis primaria y secundaria. Y fíjate qué interesante que tú comienzas señalando que ya a partir de los 50, que entiendo yo que es cuando una mujer ya entra en la menopausia, pero con más razón también si tiene otros factores de riesgo. O sea que no necesariamente los lineamientos impuestos por alguna entidad son para imponerle el criterio al clínico, sino que el clínico es quien realmente puede tomarse la libertad, dependiendo del tipo de paciente, cuándo podemos hacer este tipo de estudios. Mira, justamente por esa inquietud que tú estás diciendo, fue que nació el famoso FRAC,
el FRAC no es más que una sumatoria de factores de riesgo que sumados a una densitometría baja incrementan el riesgo de fractura. Entonces muchas veces... Perdón, y te puede decir, sin hacer la densitometría, te puede decir el FRAX, que es un algoritmo para determinar el riesgo del paciente para fracturas a largo tiempo, te puede determinar o te puede decir si esa paciente se le debe de hacer una densitometría. Exacto, o se le debe repetir cuándo. Entonces ahí sí, todavía República Dominicana no tiene FRAC. No tenemos. Esperemos que en un futuro podamos hacerlo. Necesitamos el aval de las autoridades para eso, porque hay que incursionar en los hospitales para sacar una media nacional. Y la voluntad. Y la voluntad de hacer el trabajo y los recursos también para esto. De todas formas, yo creo que para contestar tu pregunta puntualmente, pudiéramos usar esa edad, o por lo menos la menopausia. Yo creo que toda mujer menopáusica debe de hacérsele ya su densitometría. Y en caso o por lo menos una de control, tenerla ahí, ¿verdad? Para que si está muy bien, pues para más adelante, si está lo podamos hacer, se le puede decir, venga en 2 años, venga en tantos años. Y si tiene tratamiento, pues entonces hay que hacérsela todos los años, mientras tenga tratamiento. Exacto. Esa es la importancia. Es una forma de darle seguimiento, donde podemos darnos cuenta si realmente el paciente está llevando el tratamiento. Claro. O si hay alguna condición que se ha agregado. O si ese medicamento no es el idóneo para él. O no, exactamente. O sea, eso también se puede. Exactamente. La verdad es que es fascinante el mundo de la densitometría, el mundo de la osteoporosis, el mundo de cómo manejarlo. Porque antes se pensaban como que el hueso era algo estático y resulta que si hay un hueso hormonal, es el hueso. Es un tejido vivo. Es increíble, es un tejido vivo que permanentemente se remodela, que permanentemente interactúa con hormonas, con un montón de sustancias, interleuquinas, y que tienen nombres muy bonitos. Calcio, fósforo, vitamina D, se interrelaciona entonces con hormonas aquí, con la tiroides, con el intestino, con la tiroides, o sea, la PTH exacto. Hay una interacción, el hueso es el almacén del calcio del organismo, o sea, el hueso es un tejido vivo y cada día más se le descubren nuevas propiedades debido a precisamente de todos los conocimientos y los avances que se han tenido y la posibilidad de estudiar más desde el punto de vista molecular. A través de búsqueda de nuevos medicamentos, entonces se van descubriendo más cosas nuevas sobre el hueso. Realmente es así. Entonces, hoy día que tenemos una mayor calidad de vida, que tenemos más años de vida, entonces la osteoporosis es una de esas condiciones de salud en donde se está presentando más, porque vivimos más años y la osteoporosis se asocia a uno de los factores es precisamente la edad, cuando que hablamos de osteoporosis primaria. Entonces, es bueno que tengamos más conciencia en nuestra población general, pero también que tengamos más conciencia en nuestros propios médicos, en la clase médica. De ahí que por eso surge la idea, como le decía al principio del podcast, de hacer este curso de entrenamiento en densitometría, en osteoporosis, abierto a todo tipo de especialidad, para que podamos tener más conocimientos, más empoderamiento, darle una mejor calidad de consulta a nuestra paciente y que de una manera u otra podamos influir en lo que es una verdadera pandemia. La osteoporosis a nivel mundial es una verdadera pandemia. Más de 200 millones de personas en el mundo tienen osteoporosis. Y hay una cosa que se repite y se sostiene en el tiempo, es que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres, después de los 50 años, va a tener indefectiblemente una fractura por osteoporosis. Y hay cifras más dramáticas, y es que cada 3 segundos a nivel mundial se produce una fractura. Wow. Y a veces la ignoramos. Pero no por accidente de tránsito. No. Esa ni te enteras a veces, porque es simplemente una vértebra que disminuye. Una fractura, o sea, en cada 3 segundos relacionada a osteoporosis. O sea que el costo es muy alto en los países. En Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, representa más de 37 millones de euros anual. Millones de euros. Y con una tasa aproximadamente de 3.5 millones de fracturas por osteoporosis. Eso es solamente Europa. Latinoamérica es más baja, pero ¿por qué es más baja?
porque somos un continente más joven. Sin embargo, y que tenemos menos cobertura. Pero además, la expectativa de vida es mayor y vamos a hacer más, porque tenemos más hijos que los europeos. O sea que entonces, es una situación en que estamos feos para la foto, como decimos en cibaeño, a largo plazo en el proceso del tiempo, en la medida que tenemos más años de vida debido a los avances de la medicina. Yo siempre, ya que sé que estamos en las finales, hay algo que yo no quiero dejar de decir. Y esto es lo más importante. Usted puede un cáncer diagnosticarlo a tiempo, pero la osteoporosis se puede prevenir, se puede diagnosticar y se puede tratar. Entonces, y se puede revertir. Claro, y se revierte. Se trata y se revierte. Entonces, estamos trabajando con algo que realmente nos va a dar la satisfacción de que en el tiempo podamos ver cómo disminuye la tasa de fractura a nivel mundial. Esa es precisamente una de las razones de este curso, que espero que tantos técnicos como médicos clínicos de las diferentes especialidades médicas que les gusta y que se involucran de una manera u otra con la osteoporosis se motiven y hagan este curso que tenemos programado para este año. Así que nada, las gracias de nuevo por su presencia aquí con nosotros. Igual, un placer enorme, gusto de verte.